Hola, hoy vamos a hablar de cómo gestionar vuestro dinero allí en Japón. Vamos allá. Pues sí, este es otro vídeo de consejillos para Japón, para las personas que vayáis por primera vez. Los que ya hayáis ido, pues ya supongo que ya sabréis cómo hacerlo todo. Este vídeo no solamente sirve para Japón, yo creo que sirve para cualquier otro país, pero concretamente voy a enseñar lo que se hace en Japón, lo que yo hice, lo que he hecho en las 2 veces que he ido, ¿vale? Lo primero que quiero comentar es que allí vais a pagar, podéis pagar con vuestra tarjeta Visa de aquí de España, de la Caixa, del Santander, del que tengáis. Si es una Visa, normalmente allí aceptan Visa, pero muchas veces vais a tener problemas a la hora de pagar porque vais a tener que confirmar en vuestra aplicación, a lo mejor como un pago en extranjero, vais a tener que activar los pagos en el extranjero en vuestro banco aquí, porque normalmente eso suele estar capado para que para que nadie te pueda coger dinero y robar y todo eso. Entonces, normalmente da un poquito más de problemas. Y luego está el tema de las comisiones. Un banco de aquí os va a cobrar unas comisiones un poco abusivas para comprar en yenes, porque allí vais a pagar en yenes. Entonces mi consejo es que os hagáis una tarjeta prepago. Hay varias, hay un montón. Yo en 2019 fui con Revolut, que es esta de aquí, ¿vale? Es esta tarjeta prepago Revolut. Y en esta ocasión he ido con Wise, ¿vale? He utilizado una Wise, ¿vale? Ya la Revolut me caducó y como se hayan hecho IBAN español, pues me la cambié por una Wise, ¿vale? Revolut ahora pues tiene un IBAN español, es un neobanco de estos de prepago, pero ese tiene IBAN español. Y Wise tiene IBAN belga, ¿vale? Es lo mismo. Aquí podéis incluso meter vuestra nómina y lo que queráis. Esto es un banco, pero tienen tarjetas prepago que están muy bien, ¿vale? Esto ahora enseñaré cómo más o menos se gestiona en mi teléfono, pero básicamente es que vosotros vais a meter vuestro dinero en esta prepago, como si fuese la prepago de correos o cualquier otra prepago, metéis vuestros euros, con enlazáis vuestra tarjeta Visa de la Caixa, de donde sea, de aquí de España, y en la aplicación de estas prepago, que son muy simples, muy fáciles de gestionar, y vais metiendo dinero, pues a lo mejor metéis 500 euros, dentro de la prepago, y dentro de la aplicación de Wise, por ejemplo, hacéis la conversión a yenes y os van a cobrar muy poquita comisión. Entonces ya con esta tarjeta ya podéis ir pagando por allí en las tiendas sin ningún problema. Es que no os van a decir ni que confirméis ni nada. Pagáis, como cuando pagáis aquí, que pasáis la tarjeta, ponéis el PIN y fuera. Pues igual, sin ningún problema y con muy pocas comisiones. Y con esta tarjeta también vais a poder sacar dinero en metálico en las combinis. Que ahora voy a hacer allí hice un pequeño tutorial, vamos a poner el vídeo ahora de cómo se saca. Es muy sencillo. Lo podéis sacar en billetes de 10.000, de 5.000 o de 1.000, pero siempre vais a tener que sacar un mínimo, creo que de 10.000 yenes. Las combinis van a ser vuestras amigas, las combinis van a ser esos sitios donde sacar dinero. También hay cajeros ATM, que son donde vais a sacar el dinero, son los cajeros ATM. Los vais a sacar también lo podéis sacar en algunas estaciones, pero sobre todo en las combinis, en casi todas hay cajeros ATM para sacar dinero con estas prepago. Más cosas a decir. Estas prepagos son muy importantes, no solamente para comprar y sacar dinero, sino también para que vosotros llevéis un poco de control de lo que estáis pagando. De esta manera, pues ya sabéis lo que estáis metiendo y lo que vais pagando. Si tenéis un presupuesto cerrado, pues a lo mejor de 700 euros para gastar allí en comidas y compras y demás, pues ya sabéis que habéis metido esos 700 euros y los vais sacando de aquí y vais a tener un control mejor que si vais pagando con vuestra Visa, ¿vale? Y luego también es importante porque vais a necesitar sacar el dinero físico, no solamente para pagar en algunas tiendas o en algunos sitios, que os va a ser más cómodo pagar con dinero físico, sino también para rellenar la tarjeta Pasmo o la Suica. Bueno, la Pasmo y la Suica, ¿vale? Estas son dos prepago que vais a tener que sacar. Normalmente se hace con el Japan Rail Pass, como ya comenté en el otro vídeo que hice de los trenes. Cuando solicitéis el Japan Rail Pass, solicitáis una de las dos, os la envían y esto lo vais a ir recargando en las estaciones de metro, ¿vale? En las estaciones de metro hay unas máquinas en inglés muy intuitivas, vosotros vais recargando vuestro dinero físico ahí
y se va recargando en estas prepago. Y estas prepago no solamente son esenciales para pagar los billetes de metro, sino que también vais a poder pagar en tiendas con esto. Esto es como una tarjeta de crédito también, o de débito, por así decirlo. Es una tarjeta prepago. Es como una tarjeta de esta Visa, pero con esto. No en todas, porque no es una Visa. Lógicamente hay muchas tiendas en las que no vais a poder pagar con esto porque no es una Visa, pero en los convinis, por ejemplo, si vais a echar un café o comprar alguna cosa, pues vais a poder pagar con esto. Bueno, esto sería para sacar dinero aquí en Japón. Pondríamos inglés. Withdraw. Confirmamos que estas son las taxas que nos van a cobrar. Shaving sería débito, lo que tenemos dentro guardado de la tarjeta. Meteríamos el PIN. Confirmar. Y podríamos elegir la cantidad que queremos elegir. Si elegimos esta, serían 1000 yenes en 10 billetes de 1000 yenes. Entonces luego le daríamos OK y nos lo sacaría. En este caso voy a cancelar. Y nos aparecerían los billetes por aquí. Es así de simple. Y bueno, para finalizar, hablando también de estas prepago, comentaros que esta prepago luego puede servir para cualquier otra cosa, para más viajes, tiene un montón de monedas a las que podéis acceder. De hecho, incluso en la Revolut se podían comprar antiguamente, ahora no sé si se podían comprar criptomonedas y acciones y tal. Pero yo no lo recomiendo hacer mucho eso, porque no sois el usuario, o sea, no sois poseedores reales, sois como poseedores de, bueno, de un papelito que dice que tú tienes, que ellos por ti ponen en tu nombre tal cosa, ¿vale? Pero es mejor, si vais a hacer cosas de criptomonedas, es mejor hacerlo en algún exchange o algo así, ¿vale? No os recomiendo en Revolut, aunque es bastante simple y sencillo, es 3 clics, pero también se puede hacer en Wise, no se puede, ¿vale? Por ahora, pero luego podéis comprar cosas en el extranjero. Por ejemplo, yo muchas veces cuando compro en Amazon Japón, pues a veces la Caixa a mí me da problemas de comprar en el extranjero o lo que sea y me bloquea la compra. Meto el dinero en Wise, pago con Wise y sin problema. ¿Vale? No es un vídeo patrocinado ni nada, ni mucho menos, es simplemente decir que van de puta madre, van cojonudas. De hecho, voy a dejar un enlace aquí de Wise para que lo hagáis si queréis. Y poco más. Bueno, pues esta es la aplicación de Wise, ¿vale? Todas las aplicaciones de la Revolut y de estos tipos de prepago son todas iguales, ¿vale? O sea, es lo mismo. Vosotros tendréis aquí vuestro saldo en euros que ya habréis recargado en vuestro balance, ¿vale? Muy fácil con la tarjeta de crédito. Y cuando queráis cambiar a yenes, pues solamente os venís aquí, buscáis el balance en yenes, lo buscáis en todos los dineros que hay de divisas, le dais a añadir y pues metéis el dinero que queráis convertir, le dais a continuar y así de fácil. Ya se os convierte todo los euros que pongáis en yenes. Es muy fácil y ya tendréis disponibles esos yenes en la tarjeta. Y bueno, pues tampoco tengo mucho más que comentar del tema dinero, ¿vale? Así que quiero comentar un poco también las convinis, que son estas tiendas que venden de todo. Es como una tienda genérica, es un economato, ¿no? De aquí, ¿no? Y venden de todo. Podéis encontrar comida, podéis encontrar objetos de utilidad, ¿no? De sanidad, bueno, de sanidad, tiritas, compresas y cosas así para las chicas. Tiene también servicio de comida, no comida precocinada muy exquisita, pero sí que tienen sus cajitas de comida que os las podéis llevar. Nosotros comprábamos esas cajitas para cuando hacíamos viajes largos en el Shinkansen, pues ir comiendo algo por allí. Podéis echar cafés, tienen helados, postres, bebidas, todo tipo de bebidas. Y luego también tienen servicio de fotocopiadoras, podéis hacer fotocopias allí, podéis incluso hacer que sea un punto de recogida de paquetes. Es un poco complicado, pues nosotros no lo vamos a hacer eso en nuestros días que vayamos a estar allí, pero sí que se puede dejar paquetes allí, incluso de Amazon. Hacéis un pedido de Amazon y decís que os lo recojan en una convini. Nosotros no lo hicimos porque no compramos nada en Amazon, que por cierto, también hay lockers allí. Si vais a un locker de Amazon, escaneáis el QR
de ese locker os va a dar la dirección exacta y en la web de Amazon os podéis enviar, en Amazon Japón, artículos a ese locker y recogerlos allí. Si vais a estar 4 o 5 días en un locker, Amazon allí en 24 horas tenéis el paquete. También os recomiendo que lo hagáis si queréis comprar algún videojuego, alguna cosita que veáis, pues se puede hacer, ¿vale? Nosotros no lo hicimos, pero estuvimos a puntito de hacerlo, pero al final no lo hicimos porque, bueno, porque dijimos, al final no compramos nada en Amazon Japón, pero se puede hacer también. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo, aunque es un vídeo muy cortito y muy simple, pero que sepáis que estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vais a planificar un viaje, porque el tema del dinero es importante. Por cierto, yo en los 2 viajes que he ido no he llevado dinero. O sea, yo directamente me iba con mi prepago rellenada ya de euros pasados a yenes, y no me llevé dinero para nada. Una vez estás en Japón ya puedes sacar dinero en los ATMs y demás, no hace falta que vayáis aquí a un banco y digáis quiero comprar 10.000 yenes para llevármelos allí por si acaso. Lo podéis hacer, porque luego nunca se sabe, pero yo no lo hice y no los necesité, la verdad. Dicho esto, espero que os haya servido de ayuda y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de consejitos. Chao, chao, chao. En avant les chevaliers.